Iglesia, bendito Dios, es miércoles. Hoy es miércoles 15, día de quincena, para los que cobran en quincena, hermanos. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente conectándonos con ustedes el día de hoy para seguir estudiando la palabra, para el poder, hermanos, aprender más doctrina que es sumamente importante, es vital, hermanos, para nuestros días como iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, que conozcamos la doctrina que Dios nos ha dejado. Es un manual, son lecciones que nos ha dado para que podamos vivir sabiamente mientras atravesamos por este mundo los años que Dios nos dé hasta que lleguemos a ese lugar donde Jesucristo dijo que nos iría a preparar y que nos está esperando. Así que nos da mucho gusto volvernos a reunir. Yo espero que usted esté junto a su familia, junto a invitados tal vez. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos ven a través de internet, a través de Facebook, o quienes encuentran nuestra página en YouTube y, hermanos, le dan un clic. Y bueno, pues usted nos está conociendo. Somos la iglesia Dios con nosotros. Soy su pastor, Mario Colmenero. Y bueno, estamos ubicados en Ciudad Mante, Tamaulipas. Y este mensaje es dirigido principalmente para nuestra iglesia en ese lugar, pero también para usted que hoy está dándonos la bendición de escucharnos. Así que, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a tener un tiempo de oración para dar inicio y después de eso comenzamos con la pregunta número 19. La pregunta 19 es: ¿existe forma de escapar del castigo y volver a disfrutar del favor de Dios? Es lo que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy. Acompáñenme y oremos. Dios, muchas gracias porque hoy nos das un nuevo día lleno de salud, lleno de vida, Padre Santísimo. Gracias porque nos tienes con bien, nos tienes de tu mano, Padre Celestial. Gracias, buen Dios, por ello. Padre Santísimo, nos disponemos a estudiar tu palabra santa, pero sabemos que sin la guía de tu Espíritu Santo, de nada nos serviría. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, que seas con nosotros, que nos lleves a toda verdad, que nos conduzcas a ella, que trabajes en nuestros corazones, en nuestra mente, Dios, en el orgullo que tenemos, que seamos doblegados ante tu palabra, Señor, la aceptemos y la obedezcamos, para tu gloria y alabanza, y para bien de nuestras vidas. En Jesucristo te lo pedimos, buen Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a... Nuevamente leo la pregunta y la respuesta. ¿Existe forma de escapar del castigo y volver a disfrutar del favor de Dios? La respuesta es sí. Sí. Para satisfacer su justicia, Dios mismo, por pura misericordia, nos reconcilia consigo mismo y nos libera del pecado y del castigo del pecado mediante un redentor. ¿Quién? Jesús. Pero es interesante, dice que Dios nos reconcilia consigo mismo y nos libera del pecado. Pero no nada más del pecado, no nada más nos libera de seguir viviendo y practicando el pecado, también nos libera del castigo que ese pecado o que esos pecados hubieran traído a nuestra vida. Castigo en este mundo, en un gran porcentaje, y castigo en la vida eterna. En lugar de ir a ese lugar de sufrimiento eterno, ahora gozaremos de una vida de abundancia y de gozo por toda la eternidad. Base bíblica, Isaías 53, 10 y 11. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Tenemos dos invitados el día de hoy, hermanos, uno histórico
que es el pastor Jonathan Edwards. Ya lo hemos tenido en otras preguntas doctrinales anteriormente. Y tenemos al pastor Micah Edmondson. El pastor Micah Edmondson, hermanos, él es pastor, fundador de la iglesia New City Fellowship. Él vive en la ciudad de los Grand Rapids. Si no me equivoco, ahí vive el hijo de nuestros hermanos Enrique y Rosita. Uno de ellos vive en Monterrey, es Sergio, y el otro es el que vive en esta ciudad, me parece. Se me olvida el nombre de él ahorita, pero en un momento más viene a mi mente. Entonces, el pastor de quien vamos a hablar, el pastor actual, el pastor vigente, Mike Edmondson, él es el que vive y predica en esta ciudad donde vive el hijo de nuestra hermana Rosita y nuestro hermano Enrique. Entonces, él tiene un doctorado en teología sistemática. La teología sistemática es la base, hermanos, dentro de los seminarios para estudiar, para aprender a estudiar la Biblia y sobre todo a conocer la voluntad de Dios. Y él hizo algo muy interesante. Él hizo una disertación sobre la teología para obtener su doctorado sobre el sufrimiento de Martin Luther King, también doctor Martin Luther King Jr. Así que es algo bastante interesante lo que el pastor Mike Edmondson hizo. Así que Oliver, ya vino el nombre a mi memoria. Oliver, el hijo de nuestros hermanos, vive en la misma ciudad que el pastor Mike Edmondson. Así que son los dos invitados que tenemos, dos grandes pastores que Dios usó y sigue usando hasta el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el pastor Jonathan Edwards. Él vivió, hermanos, aproximadamente en los años de los 1700. Él fue uno de los principales y primeros misioneros en los Estados Unidos con los nativos norteamericanos. Un gran teólogo inglés. Y bueno, él vivió en la época de la colonia o las colonias en los Estados Unidos, esas películas que vemos del viejo oeste donde apenas iban llegando los europeos y peleaban con los nativos, se iban colonizando poco a poco Norteamérica. Es la época en que el pastor Jonathan Edwards vivió. Y sí predicaba el evangelio, obviamente, a los ingleses que se habían venido a vivir a Norteamérica. Pero no solamente a los ingleses, él también aprendió el lenguaje de los nativos norteamericanos y predicaba el evangelio entre ellos. Vamos a ver qué nos dice este gran siervo de Dios que vivió del año 1700 a 1758. Murió muy joven. Dice él: pero ¿puede un cristiano encontrar en el cielo o en la tierra algo tan valioso para ser el objeto de su admiración y amor, de su más ardiente deseo, de su esperanza, de su gozo y de su celo ferviente, como aquellas cosas que se nos presentan en el Evangelio de Jesucristo? Allí, estas cosas no solo son declaradas como las más valiosas, sino que son exhibidas de la manera más efectiva. La gloria y la belleza del bendito Jehová, las cuales son suficientemente valiosas en sí mismas como para ser objeto de nuestra admiración y amor, son exhibidas de la manera más profunda posible, brillando con todo su esplendor en el rostro de un Redentor encarnado que es infinitamente amoroso y misericordioso. Todas las virtudes del Cordero de Dios, su humildad, paciencia, misericordia, sumisión, obediencia, amor y compasión, son exhibidas de tal manera que tienden a conmover nuestros afectos de una forma inimaginable, ya que todas ellas fueron sometidas a la más rigurosa prueba y tuvieron su mayor manifestación cuando Él estaba en las circunstancias más adversas, incluso cuando estaba en su sufrimiento final, ese sufrimiento indecible e incomparable que aguantó por tierno amor y compasión hacia nosotros. Número 1, encontramos un lenguaje que ya no usamos hoy en día, del pastor Jonathan Edwards. Número 2,
Él dice, ¿habrá algo en este mundo que sea mayor que lo que Jesús expresó por nosotros al venir? Tal vez la primera respuesta como cristiano sería no, no hay nada mayor que lo que Jesús hizo. Y sería una buena respuesta. Pero, ¿cómo lo estamos viviendo? Si para usted no hay nada en el mundo comparado o comparable a Jesús y todo lo que Él nos ha manifestado, la pregunta que entra aquí es, entonces, ¿por qué estamos poniendo nuestra base de esperanza, de ilusión, en algo que no es Jesús? A ver, detengámonos un momento. ¿Qué es en verdad? ¿Qué es para usted su esperanza? Y no sea tan, ¿cómo se lo digo? Sea honesto con usted mismo. En este momento, si usted está pasando por una dificultad, ¿quién es su esperanza? ¿Su hijo, que ya entró a trabajar? ¿Su jefe, porque le acaba de pedir un aumento de sueldo? ¿O ese empleo que Dios quiere y se lo conceda? ¿Quién es su esperanza? ¿Que todo salga bien en los análisis clínicos? ¿Qué es o quién es su esperanza? Si no es Dios, nos estamos equivocando. Si estemos en medio de la tempestad, de la mayor tormenta que nuestra vida pueda tener, nuestra esperanza siempre debe ser Dios. Así lo hayamos perdido todo. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Concédame un momento. Sigo leyendo a Jonathan Edwards. Allí también la odiosa naturaleza de nuestros pecados se manifestó de la manera más profunda posible, al contemplar los horrendos efectos que nuestro Redentor, quien tomó nuestro lugar, tuvo que sufrir por ellos. Y allí tenemos la mayor manifestación del odio de Dios hacia el pecado y de su ira y justicia al castigarlo. Contemplar su justicia en lo estricto e inflexible del castigo y su ira en lo terrible del mismo, al castigar mortalmente nuestros pecados en alguien que era infinitamente amado por Él y alguien que nos amó de tal manera a nosotros. Así es como Dios ha dispuesto las cosas en cuanto a nuestra redención y en sus gloriosas dispensaciones reveladas a nosotros en el Evangelio, como si todas las cosas estuvieran dispuestas a propósito de cierta manera para tener la mayor posibilidad de alcanzar lo más tierno de nuestro corazón y sacudir fuertemente nuestros afectos. Cuán grande razón tenemos entonces para humillarnos hasta el polvo porque ya no somos afectados. Hay manera de que alguien que se ha equivocado, alguien quien había puesto nada más sus ojos, su vida, su esperanza, que había apostado todo lo que él es o ella es, que no es en Dios. ¿Hay alguna manera de que él vuelva arrepentido? Que Dios lo perdone y que lo tome como su hijo nuevamente y lo bendiga en su gracia especial. La respuesta es sí. Para eso Jesús vino. Para eso Jesús murió. Para eso Dios lo envió a esta vida. Pero con Cristo no se puede jugar. Se lo quiero decir muy claro. Con Jesús no se puede decir hoy sí, mañana no.
Y después te vuelvo a decir que sí. Porque con la sangre bendita de Jesús no se puede jugar. Cualquiera que se atreva a pisotear la sangre de Jesús, cualquiera que se atreva a jugar con la sangre de Jesús, que fue vertida para su salvación y mi salvación, dice que culpable es de juicio. Y ya no hay manera. Es decir, hermano, no juegue con la misericordia de Dios, ni con la paciencia de Dios. No lo haga. Tristemente conozco muchas personas que lo hicieron. Querido hermano, Cristo nos ama tanto que dejó el cielo. Vino a vivir en esta vida, a padecer lo que muchas veces usted y yo hemos padecido, pero más allá todavía. Fue a la cruz. Llevó todos sus pecados, pero no nada más sus pecados. Llevó el castigo de todos esos pecados. Los padeció por usted y por mí. Y nos da la oportunidad de ser salvos por gracia y por fe. Y de ser hechos hijos de Dios. Y de disfrutar toda la vida abundante aquí y en el cielo para toda la eternidad. ¿Qué mayor esperanza podemos tener? ¿Qué más podemos pedir? ¿Aspectos banales de esta vida? ¿Aspectos presuntuosos? ¿Comodidades? ¿Aspectos que inflen el ego? Todo eso es temporal. Todo eso es banal. Todo eso nos conduce una vez más a aspectos idolátricos. No, no es así, hermanos. Déjenme ir con el pastor Mike Edmondson, pastor de la ciudad de Grand Rapids, donde Oliver, no sé si Oliver vaya a la iglesia de él, pero viven en la misma ciudad. La experiencia en el cine no es la misma sin las luces apagadas. Aprendí esto de primera mano cuando, después de que los primeros 30 segundos de La Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, fueran proyectados en una sala con las luces encendidas. 3 jóvenes enojados gritaron exigiendo que el personal del cine apagara las luces. Un escenario oscuro, contrastado con la imagen proyectada, le añade volumen y drama a toda la experiencia. Yo creo que a usted le ha pasado, y a mí me ha pasado, que vamos al cine y se les olvida apagar las luces. Bueno, el pastor Mike Edmondson empieza comentándonos de esa manera y sigue diciendo lo siguiente. Podríamos decir que así es como está estructurado el catecismo. El justo juicio de Dios contra nuestro pecado es ese fondo oscuro que hace que brille la gloria del Evangelio. Cuando hemos comprendido la profundidad de nuestra calamidad, podemos apreciar la verdadera magnitud del plan de rescate de Dios. Se lo pongo de otra manera. Imagínese que usted va caminando por un bosque o una selva y de repente cae a un profundo hoyo, un profundo orificio. Y sigue cayendo y sigue cayendo. Cada vez se va haciendo más oscuro por la profundidad. ¿Qué piensa en ese momento usted? Voy a morir. Y en medio de ese orificio donde usted está cayendo, hay una telaraña que cubre toda la boca de ese orificio donde usted está cayendo. Y usted ahí cae y es salvado. El Evangelio es así. Nuestra vida sin Jesús es una vida oscura, que cada día nos va sumiendo más y más en pecado y acumulando castigos por esos pecados. Pero la gloria del Evangelio es como esa telaraña. Llega el momento en que nos cacha, nos capta y nos da salvación. ¿Dónde está usted? ¿Está cayendo? O tal vez ya estuvo en la telaraña y prefirió seguir cayendo. Yo espero que no. Aún hay tiempo.
El catecismo nos dice que Dios, en su misericordia, decidió cumplir con las exigencias de su propia justicia, dice el pastor Edmondson. De acuerdo a Isaías 53, Dios hizo que la vida justa de su siervo Jesús fuese una ofrenda sustitutiva a favor de los injustos. En obediencia a la voluntad de Dios, Jesucristo vivió la vida que debimos haber vivido y por tanto cumplió por nosotros las exigencias de justicia de la ley de Dios. Sin embargo, también sufrió la muerte que nosotros debimos haber sufrido. El lenguaje gráfico de Isaías del siervo siendo quebrantado y sufriendo, Isaías 53:10, nos muestra el alto costo de nuestro pecado. En la cruz, Jesús cargó con todo el peso de la maldición de Dios contra el pecado y satisfizo completamente las exigencias de la justa condenación que merecíamos de Dios. Este gran intercambio es el corazón del Evangelio. Exactamente esto es. Es un gran intercambio. Muerte por vida. Jesús tomó la muerte que usted merecía, las consecuencias que usted merecía, y se las cambió por vida eterna y vida abundante en este mundo. Si entendemos esto, queridos hermanos, si decimos sí, si decimos amén, ¿por qué entonces continuar poniendo nuestra esperanza en lo que no es? ¿Por qué no se ha atrevido, querido hermano, a vivir dependiendo de Dios? ¿No es tan poderoso Dios como para confiar en Él? ¿No se lo ha demostrado ya muchas otras veces, hermano? Si es que sí, ¿por qué no depender de Dios? Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. Lo mismo que le dijo a Josué, se lo dice a usted y a mí el día de hoy. Entonces, ¿por qué desconfiar? ¿Por qué no avanzar por el camino de Dios? ¿Por qué seguir amando lo que no es, lo que no sirve? ¿Por qué seguir amando esas reuniones banales, esa convivencia equivocada? ¿Por qué seguir desperdiciando nuestro tiempo? Sigamos la lectura. Quizás el aspecto más destacado del lenguaje de Isaías es que al Señor le agradó hacer este intercambio. De alguna manera el Señor realmente le agradó entregar a su Hijo inocente para que fuera burlado, brutalizado y crucificado. Es una verdad casi imposible de digerir hasta que te percatas de la razón por la que a Dios le gustó. Ciertamente, Dios no estaba complacido con el pecado de Judas al traicionar a Jesús, ni con el odio de los líderes religiosos, ni con la sentencia injusta de Pilato, ni con el rechazo de la multitud. Pero a Dios le gustó la obediencia activa y pasiva a través del sufrimiento de su Hijo Jesús, quien siguió confiando en Dios y amando a su pueblo sin importar el costo. Me gusta esta parte del pastor Edmondson. Si usted se acordará, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, de sus últimas palabras es: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos instantes en que las consecuencias del pecado, el castigo por el pecado, estaba siendo, hermanos, cobrado en la vida y en el cuerpo de Jesús. Lo que usted y yo y millones debimos de haber pagado en el infierno estaba siendo ejecutado en Jesús. ¿Cuál esperanza? ¿Qué refugio podía tener Jesús en ese momento?
Y todavía podemos decir, había servido toda su vida a Dios, había predicado el Evangelio, había hecho milagros, había sacado demonios, había alimentado a miles de gente, cosas que ni usted ni yo hemos hecho. Y aún así estaba viviendo esos momentos, lo cual, hermanos, nos hace sentirnos nada cuando le ponemos una excusa muy obvia a Dios para no ir al templo, para no confiar en Él, para no hacer esto, para no hacer aquello. Y a pesar de todo eso, usted puede escuchar la última palabra de Jesús. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En dónde estaba la esperanza de Jesús? En Dios. Antes de que fuera llevado Jesús ante los sacerdotes, cuando lo van a apresar en el huerto de Getsemaní, y uno de los apóstoles saca una espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice, guarda tu espada. ¿No sabes que si yo quisiera, pidiera que viniesen 6 legiones de ángeles y me protegieran y me ayudaran en este momento? ¿Sabe usted cuánto es una legión? Son 1000 soldados. Una legión de ángeles son 1000 ángeles. 6 legiones de ángeles, perdón, 6 legiones de ángeles serían 6000 ángeles. ¿Usted cree que Jesús no podía llamar a los ángeles que vinieran por él en esos momentos que estaba pagando los pecados suyos y míos? Claro que podía. Pero ¿quién fue su esperanza y quién es su única esperanza? Dios. Si usted y yo no aprendemos de esto, hermanos, ¿por qué confiar en algo que no es Dios? Solamente en Él hay esperanza. Permítame nuevamente. Sigo leyendo. Finalmente, Dios en su misericordia quiso hacer ese intercambio. El catecismo es cuidadoso en señalar que la causa de que Dios castigará a Jesús para rescatarnos es su pura misericordia. El lenguaje pura misericordia significa que fue solo por gracia. Gracia sin ninguna otra consideración. ¿Por qué nos ha salvado Dios? A usted y a mí, solamente por gracia. ¿Hay otra consideración? Ninguna. No se piense usted mejor, yo no me pienso mejor que alguien más, al contrario. Le agradezco mucho a Dios que se haya fijado en mí. Créamelo. Hay aspectos, se lo digo con toda confianza, en los cuales yo lucho. Y le digo a Dios, ¿por qué yo? Hay mejores, muchos. Pero Dios quiso. Y aquí nos tiene, delante de ustedes, predicando el Evangelio. Si eso no me da esperanza a mí, mejor sería, hermanos, que yo ya no viviera. Si Dios no es su esperanza, créanme que la vida no vale la pena. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su brazo y confía en él, dice el profeta. No confía en nadie, ni en nada. Su trabajo, su negocio, su matrimonio, su casa, su cuenta bancaria, dependen de Dios. No depende de usted. Dios puede hacer milagros. Dios puede abrir el mar y puede hacer que el desierto se llene de aguas. Dios nos puede hacer pasar por las aguas sin que nos ahoguemos. ¿Se acuerda de Daniel y el foso de los leones?
Como escribió el gran predicador Spurgeon, de quien hablamos la semana pasada, la salvación es toda por gracia. Aunque esta gracia nos entrena para evitar la impiedad, no depende de nuestra obediencia en ninguna manera. Al considerar los pecados y las debilidades de nuestras vidas, debemos aferrarnos al aspecto de pura gracia del Evangelio. Dios no entregó a su Hijo amado con la expectativa de obtener algo de nosotros, sino simplemente porque nos ama. Esa es la buena noticia. Simplemente porque Dios nos ama. Es decir, es como si usted fuera a entrar a una sociedad. Solamente hay dos socios, usted y Dios. Y Dios le dijera a usted, ya está todo listo. Yo pongo todo. Pongo la salvación, pongo al Salvador, pongo la fe, pongo la gracia, la misericordia y la esperanza. ¿Qué tienes que hacer tú? Solamente creer. Solamente creer en el Señor Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos. ¿Cómo ve? ¿Usted puede poner algo para ser salvo? ¿Usted puede poner algo para ser bendecido? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos volver a ser hijos de Dios después de haber desconfiado de Él, confiado en otros aspectos, ser idólatras. Sí podemos. La buena noticia, sí podemos. Únicamente que yo espero que esta vuelta a Dios sea definitiva. Que el Señor le bendiga, hermanos. Acompáñeme ahora. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos por la bendición de tu palabra. Que ésta sea llevada a nuestras mentes y corazones por tu Espíritu Santo, Señor. Y ahí cobre vida y vida en abundancia. Padre Celestial, bendice a toda tu iglesia, Dios, con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayuda a todos aquellos que tienen necesidad. Oramos por los enfermos, en especial, Dios. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios y la bendición y comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con la amada Iglesia, Dios con nosotros, Ciudad Mante Quintero, y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendice, hermanos. Nos vemos próximo domingo, 11:30 de la mañana. Hasta la próxima.